Se ha conocido el proceso de respiración, inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Ahora, el acto en el que se sustituye un gas por otro se llama intercambio de gases. Sin el intercambio de gases, metabolizar los alimentos y usar energía sería imposible. El intercambio gaseoso está presente en todos los seres vivos, pero el mecanismo para completar el cambio varía mucho según el tipo de organismo, el medio en que éste vive y el mecanismo de respiración utilizado. En ecosistemas acuáticos se encuentran disueltos en el agua gases como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y amoníaco. El oxígeno y dióxido de carbono son los principales gases implicados en el proceso respiratorio y los diferentes tipos de organismos poseen estructuras que hacen posible el intercambio de estos gases. En el caso de los unicelulares, los gases se intercambian con el ambiente a través de la membrana celular, por el proceso de difusión, desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, mientras que en organismos más complejos como los animales existen órganos y sistemas especializados. Los hongos son un grupo de seres vivos diferentes de las plantas y de los animales, razón por la cual se clasifican en un reino aparte llamado fungi. Poseen una gran capacidad de adaptación y pueden desarrollarse sobre cualquier medio o superficie, tanto en los bosques como en las ciudades. Pueden estar formados por una sola célula, unicelulares, o por muchas, pluricelulares. Dado a esta particularidad, la respiración ocurre a través de su membrana plasmática de forma aeróbica por difusión simple y oxidan por las mitocondrias. Algunos tienen respiración anaeróbica, que se realiza sin presencia del oxígeno libre. Lo toman de algún compuesto. Existen hongos unicelulares anaeróbicos como las levaduras, que liberan energía a partir de la fermentación, y hongos pluricelulares aeróbicos, como el champiñón, que libera energía a partir de la respiración aeróbica. No necesitan y no poseen aparatos, órganos ni tejidos respiratorios. Monera. Abarcan a todas las bacterias. Emplean los mecanismos más diversos para liberar la energía contenida en aquello de lo que se alimentan. Existen bacterias aeróbicas y anaeróbicas estrictas y facultativas. Las bacterias aeróbicas realizan la respiración a partir del oxígeno que se difunde a través de su membrana celular y que se utiliza directamente en el citoplasma, ya que las bacterias carecen de mitocondrias. Bacterias anaeróbicas utilizan sustancias diferentes al oxígeno para extraer la energía contenida en aquello de lo que se alimentan. Entre estas sustancias se encuentran compuestos como los sulfatos, SO, el dióxido de carbono, CO, y los nitratos, NO. Entre estas sustancias se encuentran compuestos como los sulfatos, el dióxido de carbono y los nitratos. Realizan diversos tipos de fermentación: láctica, produciendo ácido láctico; alcohólico, produciendo alcohol etílico; y del ácido proiónico, produciendo dióxido de carbono y ácido proiónico. Fermentación. El proceso anaeróbico, ausencia de oxígeno, lo que significa que el aceptor final de los electrones del NADH producido en la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para poder volver a oxidar el NADH a NAD+. Proceso en el que no interviene la mitocondria ni la cadena respiratoria. Son propias de los microorganismos, como algunas bacterias y levaduras. También se produce la fermentación en la mayoría de las células de los animales, excepto en las neuronas que mueren rápidamente si no se puede realizar la respiración celular. Hay fermentación natural, cuando las condiciones ambientales
permiten la interacción de los microorganismos y los sustratos, sustancias orgánicas susceptibles y artificial, cuando el ser humano propicia condiciones y el contacto referido. Los microorganismos responsables de la fermentación son de 3 tipos: bacterias, mohos y levaduras. Según el tipo de sustrato, la fermentación puede ser acética, alcohólica, butírica, láctica. Ejemplo: la levadura es un hongo unicelular responsable de gran parte de las fermentaciones alcohólicas. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación alcohólica comienza después de que la glucosa entra a la celda. La glucosa se degrada en un ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se convierte luego en CO2 y etanol. Los seres humanos han aprovechado este proceso para hacer pan, cerveza y vino. En estos 3 productos se emplea el mismo microorganismo que es la levadura común o Saccharomyces cerevisiae. Durante el proceso de fermentación de pan, el azúcar es convertida en alcohol etílico y dióxido de carbono. El dióxido de carbono formará burbujas, que serán atrapadas por el gluten del trigo, que causa que el pan se levante. Debido a la rapidez con que se fermenta el pan, se requieren apenas pocas cantidades de alcohol, cuya mayoría se evapora durante el proceso de levitación. Durante el proceso de levitación, la elaboración del pan se hace con masas ácidas, que son cultivos mixtos de bacterias ácidos lácticos y levaduras que crecen de manera espontánea en los cereales. Estas bacterias fermentan los azúcares formando ácido acético, etanol, ácido láctico y CO2, dependiendo de la especie. Las levaduras también contribuyen a la formación de gas con la fermentación del azúcar a etanol y CO2. Los ácidos proporcionan al producto el sabor, mientras que los azúcares fermentables y la fracción de bacterias lácticas y levaduras que son productoras de gas son responsables de la porosidad y ligereza de la masa.